Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aycho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana transmitiéndoles desde Lima, Perú. Estamos estudiando en institutos de religión el libro El Don Divino del Perdón. Estamos en la semana 2. La clase de esta semana lleva el título de Experiencias reales con el arrepentimiento y el perdón. Sí, es la clase Instituto de Religión 290. El don divino del perdón. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva hecha para ustedes. Sí, damos inicio. El capítulo 2 del libro van a encontrar, este es el título, de las experiencias de otras personas. Podemos aprender valiosos principios sobre el arrepentimiento. Muy bien. El Elder Anderson y el manual nos piden que consideremos dar a los alumnos, a todos ustedes, 5 minutos para leer o repasar algunos de los ejemplos del arrepentimiento del capítulo 2. Eso se dio con mis hermanas, en las alumnas de instituto y los hermanos. Muy bien, ahora vamos a ir a la página web, ¿sí? Y vamos a leer juntos. Si ustedes pueden leer otro relato, muy bien. Todo el capítulo 2 está lleno de relatos, realmente son maravillosos esos relatos. Vamos a leer uno de los relatos que inicia así, diciendo: nuestro matrimonio parecía ser un cuento de hadas perfecto. Nos conocimos apenas después de que él había regresado de la misión y su testimonio era vibrante. Aquello fue lo primero que amé de él. A medida que pasaron los años, se nos bendijo con 3 hermosos hijos. Hubo tantos milagros que nos unieron a todos que no se podía negar la mano de Dios en nuestras vidas. Nunca olvidaré la primera vez que vi las imborrables imágenes pornográficas en nuestra computadora. Tuve tantas emociones encontradas, pero por encima de todo, sentía amor por mi esposo y quería ayudar. Lo amaba. Habíamos estado casados durante 7 años. Durante los años siguientes descubrí más imágenes en su computadora portátil, en la computadora familiar y en su teléfono. Y cada vez que lo confrontaba al respecto elevaba más la voz. Él no quería hablar con el obispo. A veces, los sentimientos de traición y soledad eran intolerables. Después de 22 años, mi esposo decidió poner fin a nuestro matrimonio. También decidió que se borrara su nombre de los registros de la iglesia. Me es imposible describir mínimamente el dolor que sentí cada día durante muchos meses. Algunos días no podía levantarme de la cama, mientras él parecía estar bien. Yo me hallaba finalizando el último semestre de mis estudios de enfermería durante el divorcio. Y además cuidaba de 3 hijos muy tristes en casa. Estaba muy enojada con quien pronto sería mi ex esposo por hacerle aquello a nuestra familia. Sentía como si hubiera desperdiciado 22 años de mi vida. Parecía un gran error. Yo estaba devastada, asustada, me sentía sola y muy, muy triste. Oraba constantemente al Padre Celestial. Un día desperté y el pesar había desaparecido. Todo lo que puedo decir es que el don de la expiación de Jesucristo es real y que Él me quitó el dolor. Después del divorcio conocí a un hombre increíble que con el tiempo llegó a ser mi esposo.
Mi corazón roto volvió a sanar y percibí la innegable mano de Dios en mi vida de nuevo. No obstante, mi ex esposo parecía intentar hacer todo lo que podía por hacerme la vida desdichada a mi nuevo esposo y a nuestra hija mayor, quien tenía un firme testimonio del Evangelio. Algunos años después, a mi ex marido, que ahora era un bebedor empedernido, se le diagnosticó leucoencefalopatía multifocal progresiva. Fue una noticia devastadora para todos nosotros. Mi ex esposo perdió el habla a las pocas semanas del diagnóstico. Pronto perdió la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Debido a que nuestros hijos eran todos muy jóvenes y la labor era tan grande, se hizo necesario que yo interviniera y ayudara. Pasaba tiempo en su casa cuidándolo mientras ellos iban a trabajar y estudiar. Lo acompañaba al médico, sentía mucha tristeza por él al verlo sufrir, y percibía cómo se desvanecía la ira al poder servirle y ayudarlo mientras estaba tan vulnerable. Mis oraciones sobre él cambiaron a ayúdame a verlo como tú lo ves, Padre. Ocurrieron milagros al comenzar a verlo como un hijo escogido de Dios, al cual se amaba mucho y al que Satanás había engañado y apartado de la familia que amaba y de la iglesia por la que antes había sentido fervor, y que ahora se estaba destruyendo a causa de las mentiras del padre de todas las mentiras que había creído. Al transcurrir las semanas mientras estaba enfermo, vi un cambio en él. Se volvió dulce e inocente. Dependía de nosotros para todo. Sonreía, reía y cantaba con nosotros, puesto que esa era la última forma de comunicarse que le quedaba. Mi segundo esposo también pudo prestarle servicio al ayudar a preparar comidas para quienes lo cuidábamos y al realizar modificaciones a su casa a fin de que pudiera quedarse allí el mayor tiempo posible. El corazón de mi segundo esposo también se ablandó hacia mi ex marido y pudo llegar a decir que lo quería como a un hermano. Nuestra hija, que iba a ser madre por primera vez, pudo recuperar a su papá. Hubo muchas tiernas misericordias que ocurrieron durante los 3 meses posteriores al diagnóstico y hasta su muerte, que son recuerdos sagrados para mí. Pudo abrazar y amar a sus hijos, a quienes había alejado durante los años y meses anteriores a la enfermedad. Pudo hablar con amigos que eran miembros de la iglesia, a quienes había hecho a un lado. Pudo abrazar y dar las gracias a su propia manera a mi segundo esposo. Esbozaba una gran sonrisa cuando yo entraba en la habitación. Le tomaba la mano y la sujetaba con fuerza. Incluso pudo conocer y sostener en brazos a su nuevo nieto. Agradeceré por siempre a mi amoroso Padre Celestial por aquel tiempo especial. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude cuidarlo después de todo lo que él había hecho para ocasionar tanto dolor? Fue porque el Padre Celestial ama a sus hijos y la expiación de Jesucristo es real. Todo lo que se ha roto puede repararse. Los corazones rotos, los lazos rotos y las vidas quebrantadas, todo gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Firmado Becky Murdoch. Regresamos a la diapositiva.
Preguntas. ¿Cómo ha bendecido el arrepentimiento la vida de ustedes o la de alguien que conocen? ¿Qué relatos de las Escrituras los han inspirado a arrepentirse? A medida que se han arrepentido, ¿de qué forma se ha manifestado en su vida alguna de las verdades que hemos analizado hoy? Siempre hay una forma de regresar, es el video que luego veremos. Solo puedo dar testimonio que el arrepentimiento es verdadero. Y lo hace posible la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dio su vida por amor a nosotros para que podamos ser salvos por medio del arrepentimiento y el milagro del perdón. Por medio de guardar los convenios y los mandamientos que Dios nos ha dado en este tiempo. La vida sin Cristo es demasiado triste. Satanás, el padre de las mentiras, viene engañando a todo el mundo y aún a los miembros más fieles de la iglesia, como acabamos de ver en el ex esposo de Becky, quien le engañó con la pornografía, causando mucho dolor en su familia y en sus hijos, apartándose del Señor, ignorando las recomendaciones y los mandamientos del Señor, para al final vivir una vida casi paralítica. Pero gracias a la misericordia de Dios, su ex esposa se compadeció de él y gracias a la expiación infinita, la cual ella testificó que es real, la sanó, la curó y la vio como un hermano, como un hijo de Dios. La ayudó en sus últimos días. Aquel hombre, un borracho empedernido porque terminó así, pudo abrazar a sus hijos, pudo agradecer, sonreír. ¿Qué estaría pasando por sus mentes, por su mente y su corazón? Siempre hay una esperanza para regresar a Dios, pero no esperemos el último momento para regresar a Dios, porque hay daños que son irreparables. Podemos perder por tiempo y eternidad nuestras familias. Si bien es cierto, hay amor y caridad, hay perdón, pero siempre se pierde algo con apartarse del Señor. Siempre se pierde algo. No esperemos regresar al último momento, a pocos días de nuestras vidas aquí en la tierra. Puede ser demasiado tarde. Puede que hayamos perdido muchas cosas valiosas, aún la exaltación y la vida eterna. Pero Dios es misericordioso. Nos ama. Siempre hay una forma de regresar. Veamos el video. Algo que tratamos de hacer fue incluir muchas experiencias en el libro. Uno de los principios con el que es muy importante comenzar es un principio que enseñó el obispo Robert Walker. No sé si recuerdan esta historia, pero habla de que hubo varios robos en el vecindario. Y la persona que resultó culpable era alguien que él conocía. Así que fue hasta allí, muy enojado al respecto. Pero al ir de regreso a casa, esto es lo que él dijo. Volví a casa, y justo cuando estaba a punto de girar hacia la entrada, oí una voz muy clara en mi mente que decía, ¿cómo te atreves a juzgarlo? Él es mi hijo. Regresa y dile que su Padre Celestial lo ama.
El obispo Walker dijo que fue la reprimenda más fuerte que había recibido jamás. Así que regresó a aquel lugar y el hombre estaba muy agitado. Pero se calmó cuando el obispo Walker le dijo: «Solo vine a decirte que tu Padre Celestial te ama y que te va a ayudar». Me encanta esta declaración del presidente Nelson. Siempre hay una forma de regresar. Ustedes no han cometido ningún pecado tan grave que esté más allá del amor y la gracia expiatoria del Salvador. A medida que tomes medidas para arrepentirte y seguir las leyes de Dios, comenzarás a sentir cuánto desean el Padre Celestial y su Hijo amado que vuelvas a casa con ellos. Harán todo lo que esté a su alcance, que no infrinja tu albedrío o sus leyes para ayudarle a volver. Recuerden esto: nada puede privarlos de regresar a su Padre Celestial. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. ¿Qué verdades del Evangelio podemos aprender de esta experiencia? Estas son algunas de las verdades que podemos aprender de la experiencia del obispo. La disposición de nuestro Padre Celestial para escuchar y responder las oraciones de todos sus hijos. Como le dijo el Padre Celestial al obispo: ¿quién eres tú para juzgarlo? Él es mi hijo. Ve y dile que su Padre Celestial le ama y le va a ayudar. El Padre Celestial nos ama a todos. Somos sus hijos, somos sus hijas. Hijos e hijas engendrados espiritualmente por el Padre Celestial. ¿Qué más verdades aprendemos? El gozo del arrepentimiento, aún en los niños pequeños. El gozo del arrepentimiento aún en los niños pequeños. Verdaderamente los niños nos dan ejemplo de arrepentimiento sincero. Y ustedes serán testigos, y yo he sido testigos de ello. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas, han cometido algo equivocado, vienen con una sencillez, con toda humildad, y nos dicen: papito, mamita, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ellos están esperando que nosotros le demos la respuesta. Te perdono, hijo, te perdono, hijita, no lo vuelvas a hacer. Ellos contentas se van saltando, diciendo: mamita, no lo vuelvo a hacer, y se van contentos, llenos de gozo y felicidad, porque le hemos perdonado. Yo sentía gran felicidad cuando mamá o papá perdonaban mis travesuras. Me sentía muy feliz de ser perdonado. Imagino que a mamá y a papá le encantaba ver mi rostro de gozo cuando me perdonaban, porque era feliz. Y creo que todos podemos recibir el gozo del arrepentimiento, aún en los niños pequeños. Otra verdad que pudimos aprender: el incalculable don del perdón conforme el Salvador nos retira
las cargas de nuestros pecados. Entonces, ese principio, esa verdad lo podemos descubrir como el Señor descarga de sus hijos los pecados más pesados y terribles que podamos soportar. Él ayuda, Él los retira por completo y ya no sentimos más esa carga pesada. Otra verdad que podemos aprender de las experiencias que pueden ustedes leer en el libro, El don divino de perdón, y la dicha de aceptar la invitación del Salvador, venid a mí. Él está con los brazos extendidos para aceptarlos y nos dice y nos invita, venid a mí para ser consolados. Veamos la historia de Preston mientras podamos meditar en esta pregunta. ¿Cómo Dios los ha fortalecido en sus esfuerzos por arrepentirse? Veamos. Cerca de mi casa hay una carretera. Recuerdo pensar que si no superaba esa depresión, si quería suicidarme, podía desviarme y chocar contra un obstáculo de esa carretera y así terminar con todo. Mi historia comienza en 2006, tras unos años frenéticos consumiendo heroína y cocaína con mi hermano. No me gustaba quién era o en quién me estaba convirtiendo, pero creía que no había vuelta atrás. Mi hermano y yo vivíamos en un sótano. Teníamos mucha ansiedad. No habíamos consumido nada en 48 horas y llegó un momento en el que sentí que las drogas eran tan necesarias como respirar. Uno de nuestros traficantes nos dijo que podíamos robar Levi's 509 para la mafia mexicana a cambio de heroína. Estaba muy asustado. Creo que estaba más asustado por la vida de mi hermano que por la mía. Por lo general, recuerdo estar sentado en rehabilitación con unas personas que estaban sobrias y parecían felices. Yo no me sentía feliz, sentía mucha vergüenza, sentía que no merecía el amor de Dios. Empezaron a hablar sobre el paso 2, la restauración de mi salud espiritual. Me pareció algo fascinante. Tenía que saberlo. En especial tenía que saber si podía ser perdonado, porque estaba convencido de que si no recibía una respuesta, no había esperanza. ¿Por qué estar aquí? Esa noche, cuando me arrodillé, no dije ni una palabra. No podía pronunciar ni una palabra porque sentí un amor abrumador. Ese sentimiento duró unos 10 minutos. Me quedé sentado, maravillado, sintiendo ese poder, esa abrumadora paz que nunca antes había sentido. Y así comenzó mi recuperación. Entonces supe, está bien, Él está ahí. Él está ahí.
El Señor está ahí. Hay esperanza en Él. Aún el pecado más feo que se haya hecho, aún hallándonos en las profundidades del infierno, Él está ahí para rescatarnos y salvarnos. Hay esperanza en Cristo Jesús. En el capítulo 3 hay un principio que vamos a aprender. Hoy en día muchas personas ridiculizan la idea y la práctica del arrepentimiento. Veamos. En las circunstancias actuales. En el contexto actual afrontamos una multitud de personas que no se limitan tan solo a discrepar pasivamente con el concepto del arrepentimiento, sino que en ocasiones ridiculizan nuestros deseos de cambiar y regresar a Dios. No es sencillo, no es cómodo, pero regresar a Dios es posible y mucho depende de nosotros. Veremos un video, el divino don del arrepentimiento. Esos falsos profetas y sus seguidores no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Al igual que en los días de Neor y Corior, vivimos en una época no muy lejana al advenimiento de Jesucristo. En nuestro caso, el tiempo de preparación para su segunda venida. Y de manera similar, el mensaje del arrepentimiento con frecuencia no es bien recibido. Algunos profesan que si hay un Dios, Él no nos impone exigencias. Otros sostienen que un Dios amoroso perdona todo pecado en base a una simple confesión. O que si realmente hay un castigo por pecar, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Aún otras personas, al igual que Corior, niegan la existencia de Cristo y del pecado. Su doctrina es que los valores, las normas e incluso la verdad son relativos. Por tanto, lo que sea que uno considere correcto para sí mismo, los demás no pueden juzgar erróneo ni pecaminoso. En la superficie, esas filosofías parecen atractivas porque nos autorizan a satisfacer cualquier apetito o deseo sin preocuparnos por las consecuencias. Al usar las enseñanzas de Neor y Corior, podemos racionalizar y justificar cualquier cosa. Cuando los profetas predican el arrepentimiento, arruinan la fiesta. Pero en realidad el llamado profético se debería recibir con gozo. Sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso ni mejoramiento en la vida. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y sufrimiento que produce. En sí mismo, sufrir a causa del pecado no cambia nada para mejorar. Únicamente el arrepentimiento conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Y por supuesto, solo por medio del arrepentimiento recibimos la gracia expiatoria de Jesucristo y la salvación. El arrepentimiento es un don divino que nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. En lugar de, y vean que me estoy sonriendo, en lugar de interrumpir la fiesta, el don del arrepentimiento es la causa de la verdadera celebración. El arrepentimiento es una opción únicamente gracias a la expiación de Jesucristo. Es su sacrificio infinito que provee a los hombres la manera de tener fe para el arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición y la gracia de Cristo, es el poder por medio del cual la misericordia satisface las exigencias de la justicia. Nosotros testificamos que sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera.
para todos, para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. El arrepentimiento es un tema extenso, pero hoy quisiera mencionar solo 5 aspectos de este principio fundamental del Evangelio. ¿En qué ocasiones han visto las clases de actitudes negativas ante el arrepentimiento que el elder Anderson y el elder Christopherson señalaron? ¿Por qué creen que algunas personas descuidan el arrepentimiento, sienten que está pasado de moda? ¿Por qué? El enemigo de nuestras almas en estos últimos días, y en especial a los santos, hace que descuidemos el verdadero arrepentimiento o sintamos que ya nos arrepentimos antes de bautizarnos y es suficiente. El enemigo de nuestras almas nos adormece a algunos, haciéndonos pensar aquello. Es por eso que a veces descuidamos el arrepentimiento. Debemos tener cuidado al respecto. El arrepentimiento es un don que proviene de Jesucristo. Para poder recibir salvación, necesitamos arrepentirnos y se aplique en nuestras vidas la sangre expiatoria de Jesucristo mediante el don divino del perdón. El mundo puede decir y hay actitudes negativas para el arrepentimiento. Sobre todo para aquellos que están rodeados o están en las universidades, en los colegios o en un club o con un grupo de amigos del pueblo, de la sociedad y la comunidad. Para no sentirse mal, hacen lo que ellos hacen y no se arrepienten de lo mal que hacen. Y poco a poco van perdiendo sensibilidad ante el pecado. Y poco a poco hacen más caso a la voz del enemigo de nuestras almas, Satanás, y se van con el grupo. Se apartan de la iglesia, se apartan del reino de Dios y se apartan de Jesucristo. Muchos de ellos se disculpan diciendo, yo tengo presente al Salvador. Pero tenerle presente es guardar sus mandamientos y ser un discípulo verdadero y estar siempre al lado de su maestro, no en contra de su maestro, en el lado equivocado del grupo que ataca al maestro y del grupo que se esfuerza por atraer a los santos que creen en el don divino del arrepentimiento y del milagro del perdón. Tengamos cuidado. El enemigo de nuestras almas, el hijo de perdición, es muy astuto. Y está profetizado, y ha sido profetizado, que en los postreros días a lo malo llamarían bueno, y a lo bueno llamarían malo. Cuidado con nosotros los santos de los últimos días. Que no nos confunda el enemigo de nuestras almas. Salgamos del mundo, se nos ha pedido, y arrepintámonos de nuestros pecados. Los profetas de hoy siempre, en todas las conferencias generales, siempre nos hablan del arrepentimiento.
son obedientes a su Maestro, el Salvador Jesucristo, que nos dijo y les dijo a todos, ir y predicar, ir y salir al mundo y predicar el arrepentimiento. Por eso se practica y se predica la doctrina del arrepentimiento, que es un don divino que viene y proviene solo del Salvador Jesucristo. Porque Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Y eso solo se hace por medio del arrepentimiento sincero. En Doctrina y Convenio 101.8 dice lo siguiente: en los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidad se allegan a mí. Y esto creo que nos pasa a todos. Cuando hay paz, cuando hay abundancia, cuando tenemos las mejores cosas, los frutos, el buen empleo, la comodidad en el hogar, en el colegio, todo, nos olvidamos de Dios. Y solo cuando pasamos por tribulaciones y aflicciones, por necesidad, como dijo el Salvador, se allegan a mí. Y eso pasa. Y algunas veces nuestros padres pueden habernos dicho, hijo ingrato, solo cuando estás en problemas vienes a mí. Y eso pasa a veces en las mejores familias. Los hijos se apartan, abandonan a sus padres solo en necesidad. Se acuerdan de papá y mamá y regresan a casa. Por favor, siempre estemos en casa. No nos alleguemos al Salvador solo ante una dificultad. En todo momento, estimemos sus consejos, ya sea en paz, en alegría, felicidad o en dificultad. Analizar. Algunas de las razones que dio el Elder Andersen en las dos primeras secciones del capítulo 3. ¿De qué modo responderían a un amigo que expresó sentimientos negativos sobre el arrepentimiento? Vamos a leer del capítulo 3 los dos primeros párrafos. ¿Qué enseñanzas recibimos del Elder Andersen? ¿Sí? Veamos entonces. Nos vamos rápidamente al capítulo 3. Hemos pasado todos los relatos, historias verdaderas que están en el capítulo 2. Y ahora el arrepentimiento, una idea actualmente pasada de moda. El Andersen nos dijo, vivimos en una época importante de la historia del mundo. De eso somos testigos todos. Por medio de las bendiciones del Señor y del ingenio de la ciencia y la tecnología, se han creado métodos de comunicación absolutamente fenomenales que han desplegado el mundo ante nosotros. La predisposición de nuestra sociedad a abandonar la forma en que antes se realizaban las tareas comunes y adoptar lo nuevo de inmediato sin temor ni vacilación ha dado lugar a innovaciones aún mayores. La tecnología ha dado alas a productos y servicios casi inconcebibles tan solo una década atrás. Sin embargo, existe un peligro. La cultura que nos rodea puede afectar el pensamiento significativamente. Si no ponemos cuidado, la independencia misma que celebramos, la libertad de las restricciones intelectuales y de las normas sociales que nos impulsan a superar los límites en campos como la tecnología y la innovación,
puede fomentar el mismo modo de pensar en las cuestiones espirituales. Es mi vida, yo decidiré, fijaré mis propios límites. Eso escuchamos hoy en día de todo hijo de padre y madre. Casi todos dicen lo mismo. Y de mi generación también lo han dicho mucho. Pero que recuerde, la generación de mis padres anteriormente no se conocía esa palabra, porque los hijos eran respetuosos de sus padres. La palabra de un padre, el consejo de un padre, era ley en la familia. ¿Qué ha hecho y qué viene haciendo la tecnología en estos últimos días? Es apartarnos de los consejos de los padres. Es apartarnos del consejo divino de Dios el Eterno Padre. Y muchos dicen, es mi vida. Yo decidiré cómo camino. Fijaré mis propios límites. Soy libre. Es lo que dicen muchos. Creer de modo exagerado en nosotros mismos puede ser peligroso para la vida espiritual y alejarnos de las enseñanzas de Dios. Y luego el Elder Anderson prosigue con un estudio de investigaciones que nos hablan acerca de algunas encuestas, de estudios que se hicieron con personas, ¿sí? Con personas que ya no creían que existiera Dios. Miren lo que dice. En el 2015 arrojó que el 68% de los estadounidenses de 65 años o más expresaron que no tenían duda alguna de que Dios existiera, aunque solo el 45% de los jóvenes adultos de entre 18 y 30 años creía lo mismo. Se está invirtiendo con la juventud. Solo creían los jóvenes que existiera Dios un 45%. Y de nuestros padres adultos mayores de 65, solo el 68%. ¿Dónde está el 32%? Ha dejado de sentir y ha dejado de creer en Dios. ¿Sí? Y quiero terminar con esta parte para recordar lo que fue antes. Desde los albores del tiempo, cientos, miles de años, los cristianos iban a la iglesia y escuchaban a los líderes espirituales predicar el arrepentimiento de lo que no se hace ahora. Muchas iglesias hablan acerca de prosperidad, bendiciones, ¿sí? Adorar objetos o sujetos. Y pocos predican el arrepentimiento hoy en día, que es un mandamiento de Dios dado al hombre, de predicar solo la doctrina del arrepentimiento, no otra doctrina. Continúa L. Anderson diciendo en su libro, no se trata de algo exclusivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Más bien, ha sido parte de la observancia religiosa cristiana en toda época. A pesar de las muchas diferencias doctrinales, había algo que era constante. La palabra arrepentirse formaba parte de la práctica de la religión. De hecho, el propósito mismo de asistir a un servicio religioso el domingo no era tan solo para sentirse bien, sino para contrición de la conciencia. Era un recordatorio semanal
de que Dios había dado mandamientos y que las personas temerosas de Dios querían poner su vida en armonía con la voluntad de Él. Los predicadores declaraban el arrepentimiento con convicción y los coros de la iglesia cantaban de manera firme y conmovedora en cuanto a santos y pecadores y sobre el amor de Dios por ambos. Y eso se está perdiendo. Es por eso gran cantidad. Más del 55% de jóvenes ya no creen en Dios ni en su existencia. Más creen en las doctrinas falsas que le vienen impartiendo en los colegios, de que somos descendientes del mono. En toda época, a pesar de las muchas diferencias doctrinales, había algo que era constante. La palabra arrepentirse formaba parte de la práctica de la religión y de las religiones. Y eso se está perdiendo. Salvo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, que nos llama al arrepentimiento continuamente. En todas las conferencias se predica el arrepentimiento. Regresamos a la diapositiva. Ahora estudiaremos otro principio, en el capítulo 3 del libro. A medida que procuren el arrepentimiento por medio del Padre Celestial y de Jesucristo, ellos, el Padre Celestial y Jesucristo, les darán fuerza para guardar los mandamientos. Sin ellos no tendremos fuerza para guardar los mandamientos que ellos nos han dado. Y solo se consigue por medio del arrepentimiento sincero, no apartándonos de Dios, sino acercándonos más a Dios. Para acercarnos más a Dios, al guardar sus mandamientos, ellos nos darán fuerza para guardar sus mandamientos. El tercer párrafo de la sección es una parte esencial del plan de Dios al escuchar. ¿Qué principio podemos encontrar? Veamos. Veamos. Es tercer párrafo. Al escuchar. Muy bien, vamos a leer. Sí. Y hasta aquí. Y dice: al escuchar la palabra arrepentimiento y oír tanto las voces que alienten como las que le desalienten, respire hondo y alce la vista en dirección al cielo. O bien incline la cabeza por un momento. Y mediante el Espíritu Santo, la voz de su Padre Celestial le indicará lo que debe hacer. Le prometo que al procurar el arrepentimiento a través de su Padre Celestial y del Hijo Divino, se le dará la fortaleza para guardar los mandamientos de Dios. Se le dará un poder que le elevará y reconfortará conforme se regocije en su nueva vida y confíe en Dios. Como siervo del Señor Jesucristo, le afirmo que el arrepentimiento es una parte verdadera y esencial de su plan.
El Señor necesita que usted, la versión de usted humilde, arrepentida, limpia y pura, la versión de usted que cumple los convenios y honra los mandamientos, utilice sus talentos y sus máximas capacidades que aumentan exponencialmente por el don y el poder del Espíritu Santo para prepararse a usted mismo y a otras personas para la segunda venida del Hijo de Dios. Las enseñanzas del Elder Andersen en el segundo párrafo de la sección es una parte esencial del plan de Dios. A leerlo, analicemos y podamos responder a esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las formas en que han experimentado el poder espiritual compensatorio del Señor? Veamos entonces al segundo párrafo de la sección. Es una parte esencial del plan de Dios. Busquemos eso y nos vayamos al párrafo 2. Ya lo tengo en la mira y aquí está. Muy bien. Dice así: no se desalienten por la falta de fe que les rodea. Conforme aumenta la maldad en el mundo, hay un poder espiritual compensatorio para los justos. Conforme el mundo relaja sus anclas espirituales, el Señor prepara el camino para quienes lo buscan, ofreciéndoles mayor tranquilidad y certeza, mayor confirmación y mayor confianza en la dirección espiritual en que se dirigen. El don del Espíritu Santo llega a ser una luz más brillante en el anochecer incipiente. ¿Cuál es el principio y la verdad en este párrafo? Al escuchar la palabra arrepentimiento y oír tanto las voces que le alienten como las que le desalienten, respire hondo y alce la vista en dirección al cielo. Dios el Eterno Padre le dará el poder compensatorio que da a todos los justos. ¿Sí? Y podrán pasar las pruebas. Hay un poder espiritual compensatorio para todos los justos que se allegan a Dios. El don del Espíritu Santo llega a ser una luz más brillante en el anochecer incipiente. Regresamos a nuestra diapositiva. ¿Cuáles son algunas de las formas en que han experimentado el poder espiritual compensatorio del Señor? ¿Cómo les ha ayudado el Señor por medio del arrepentimiento a elevarse por medio de los problemas y aflicciones? ¿Cómo les ha salvado el Señor? ¿Cómo les ha ayudado? Aún el Señor hará muchas cosas por nosotros para salvarnos. Para rescatarnos de la maldad de este mundo. Ángeles que vendrán y vienen a rescatarnos.
o seres que envían los cielos para nuestra protección, como el caso de una hermana que venía del campo, que trabajaba en el campo, y venía, se iba en dirección a su casa. De pronto ella se percató de algunos maleantes que estaban parados en ciertos lugares, como para asaltarlo. Ella oró, se dio cuenta que estaba en peligro. Y de pronto apareció un hermoso perro gigante, muy grande. Y moviendo la cola se acercó a ella y se fue tras ella y adelante, atrás, moviendo la cola y cuidándola. Y pasó por en medio de los maleantes. Y llegó con bien a casa. Y ella, mientras iba por el camino, dijo: voy a darle algo de comer a este perrito que me ha ayudado y me ha salvado. Voy corriendo a casa y le saco algo para invitarle. Así es que el perro la acompañó hasta la puerta de su casa. Ella vivía en el campo. Y abre su puerta y me entra a la casa y saca un pequeño bocado de alimento. Y cuando va al perro buscar, no estaba. Mira al norte, al sur, al este, al oeste. El animalito, el perro, había desaparecido. Ella relata, ella supo que el Señor le había enviado a ese ser para que los rescatara, le salvara. Sí, para que le protegiera. Porque un campo el perrito hubiera estado ahí. O si por más que corriera lo hubiera alcanzado. Porque ella dice se demoró unos segundos nada más. Seres celestiales vienen y nos protegen. En otra oportunidad también, esto sucedió también con otra hermana en el campo. Como que el Señor viene protegiendo a las hermanas. Ella venía caminando. Y de pronto también otra banda que quería asaltarla y esa ella se dio cuenta también. Y oró. Y de pronto en su camino aparecieron unos policías. Y dice varios policías caminando también en dirección hacia ella. Y lo acompañaron a ella. Y ella no los vio, pero el relato viene después. Ella llegó a su casa felizmente protegida. Estos asaltantes indagaron luego. Sí, policías en el campo y hasta ahora y caminando, porque buscaron un coche y no había coche. Así es que comenzaron a indagar. Y resulta que la hermana también comenzó a contar en el pueblo que había unos maleantes que le iban a asaltar, pero no sé qué pasó y yo pasé entre ellos y no me asaltaron, no me quitaron nada. Ellos estaban quietos, sin hacer nada, como atontados, haciendo cosas como que nada. Y estos ladrones decían: hemos visto que esa mujer venía acompañada de policías y lo resguardaron y lo acompañaron hasta su casa. Y ahí se dio cuenta la hermana que aún policías celestiales vinieron a protegerla. Los cielos están abiertos para nuestra salvación. Para los miembros fieles, los siervos fieles, los hijos de Dios justos, que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces no habrá salvado y rescatado? Yo sé de muchas veces que el Señor me ha rescatado aún de la muerte. Doy testimonio de ello, que los cielos están abiertos y ellos nos protegen, por medio de sus santos ángeles celestiales, por medio del poder del Espíritu Santo.
Hay un poder espiritual compensatorio del Señor cuando Él no es justo y se arrepiente sinceramente. A medida que el mundo se vuelve más inicuo, el Señor bendice a los justos con más ayuda espiritual. Tengan muy presente, hermanos y hermanas, no están solos. Dios los bendice con más ayuda espiritual. Los protege. ¿De qué modo los ha edificado y consolado el Señor cuando se han arrepentido? Es una pregunta que podemos respondernos. Para la próxima semana, estudiar los capítulos 4 y 5 del don divino del perdón como la preparación para la próxima clase. Y mientras estudian estos capítulos 4 y 5, tengan presente estas dos preguntas. ¿Qué puedo aprender sobre el arrepentimiento del ejemplo del pueblo de Amón? ¿Y qué armas de guerra, que está registrado en Alma 24, 19, versículo 25, puedo enterrar para llegar a estar más plenamente convertido al Señor? Tarea para casa. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama muchísimo. Sé que nuestro Salvador Jesucristo nos ama. Él dio su vida por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Que por medio del arrepentimiento y aceptar la invitación que Él nos dice, venid a mí, podemos ser salvos. Él es el único Salvador. Él es el único que puede perdonar pecados. Y nos va a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente. No podemos engañar al Señor. Él conoce nuestro corazón. Él es quien da el don del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que debemos hacerlo diariamente. Debemos arrepentirnos diariamente. Sé de esto. Sé que el don divino del perdón es real y viene por medio del arrepentimiento sincero. Y que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y ahora al finalizar esto, sí, voy a grabarlo y luego saldrá para el día martes. ¿Sí? Martes a las 6 de la mañana está saliendo. Y colgaré junto con esto los dos PPTs o las diapositivas y más el libro, que podamos estudiarlo. Si los que tienen la oportunidad de comprarse el maravilloso libro del don divino del perdón, puedan hacerlo, o de lo contrario descargarlo, que está en PDF. ¿Sí? Muy bien. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Que la paz esté con nosotros, la paz verdadera del Señor Jesucristo. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.